no es importante ni cumplir porque no hay alguna definición. Tiene la palabra el senador Antonini. Gracias, presidenta. Bueno, primero que nada, queremos saludar a las autoridades del Ministerio del Interior, al ministro Carlos Negros y a la subsecretaria Graciela Valverde y a todo el equipo por estar acá, por acompañarnos y por lo que hasta ahora hemos tenido, las excelentes respuestas que se han dado. Yo quiero destacar que el señor ministro tomó nota pregunta por pregunta y respondió pregunta por pregunta. Lo aclaro porque no es algo muy común que eso suceda. Pues le voy a permitir, señora presidenta, leer el prólogo de un libro de un escritor uruguayo. Ese prólogo se llama Mensaje a los Padres y dice así: hoy en día ya la gente no respeta nada. Antes poníamos en un pedestal la virtud, el honor, la verdad y la ley. La corrupción campea en la vida americana de nuestros días. Donde no se obedece otra ley, la corrupción es la única ley. La corrupción está minando este país. La virtud, el honor y la ley se han esfumado de nuestras vidas. Esas son las declaraciones de Al Capone a un periodista americano el 17 de octubre de 1931, unos días antes de que Al Capone marchara preso. ¿Por qué digo esto? Porque este libro se llama Patas Arriba, la escuela del mundo al revés. Y esto es lo que estamos, por lo menos desde mi perspectiva, es lo que estamos asistiendo. Primero, asistimos a una ansiedad electoral de la oposición o de las oposiciones. Porque es la séptima vez que el ministro y su equipo vienen al Parlamento. Pero además, un ministro y un ministerio que ha venido trabajando y que ha obtenido resultados positivos. O sea, estamos asistiendo a una interpelación de un ministro que tiene resultados positivos en su gestión de un año. Y ahora vamos a hablar de eso. Porque los números son aburridos, señora presidenta, a veces no se escuchan o no se entiende, pero los números son los números. Presidenta, cuando se comienza a hacer, porque además quiero aclarar que no sé si esta interpelación es al ministro Negro, al ministro Bonomi, al ministro Díaz o a quién. Realmente ha sido un disley de una de decir que todo comenzó en el 2005 con el Frente Amplio de la delincuencia de este país. Antes parece ser una maravilla. Pero este ministerio ha venido trabajando en este año y tenemos que decirlo. Acá tengo un comparativo de lo que es marzo de 2025 a febrero de 2026 con relación a marzo del 2024 a febrero del 2025. Y ahí tenemos una baja de 6.7 en homicidios, una pequeña baja en lesiones, baja en amenazas. Me voy a reservar el punto de los heridos por arma de fuego, porque es algo importante. Ah, sí. Pero no entré en violencia transgénero. 41,7 por homicidio, menos en homicidios por violencia basada en género, menos 5,4 en delitos sexuales, menos 8,2 en rapiña, menos 8,8 en hurto, menos 8,6 en vehículos hurtados. Ese es el comparativo. Si queremos hablar entre marzo 2024 a febrero 2025 y el comparativo de marzo 2025 a febrero 2026, tenemos en homicidios un 6.7 que significa 26 homicidios menos, 26 uruguayos, 26 personas menos que fueran asesinados.
Y podríamos seguir, que tenemos 1.386 menos rapiñas que en el mismo periodo comparado pasado, menos 9.482 hurtos. Pero sí tenemos un aumento. También porque se dijeron algunas cosas ahí. Heridos por arma de fuego y armas de fuego. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque es uno de los problemas que tenemos. La amplia circulación de armas de fuego en manos de la población y muchas veces que terminan en manos de la delincuencia. Presidenta, en mi departamento, el Maldonado, en diciembre del año pasado se incautaron 200 armas de fuego. La policía de Maldonado incautó 200 armas de fuego ilegales, estamos hablando, ¿no? Solo en Maldonado. 200 armas de fuego en manos de la delincuencia. Y eso también está en el plan del que pues vamos a conversar. Los indicadores delictivos, en lo que es el primer trimestre 2025 con 2026, comparado, ahí también tenemos números buenos. 98 homicidios en 2025, 89 en 2026, son 9% con 2 menos. Los heridos por arma de fuego aumentaron. Los delitos de lesiones bajaron, las amenazas bajaron, bajaron los homicidios de violencia basada en género, bajaron los delitos de violencia doméstica, bajaron delitos sexuales. Y contrariamente a lo que se dijo, bajaron también los delitos de abigeato. También se dijo que el gobierno no había hecho nada, que había pasado un año perdido, y acá nosotros tenemos más de 200 operaciones vinculadas al crimen organizado, más de 2.200 allanamientos, más de 1.000 bocas de venta de droga desarticulada, más de 2.700 personas condenadas, más de 9.000 kilos de droga incautada, equivale a 1.500 millones de pesos. Y como a algunos les gusta comparar, les voy a decir que son 2,5 toneladas más que en 2024, que son 451 millones de pesos incautados, más que en el 2024. Y podemos seguir. Hay un ministerio que está trabajando. ¿Que está todo bien? ¿Que es una panacea? ¿Que tenemos que salir a festejar? No. Pero sí que el gobierno se está ocupando del tema. Porque como lo he dicho varias veces, tenemos un gobierno que se preocupa, pero también un gobierno que se ocupa. Y este plan de seguridad al cual después me voy a referir, señora presidenta, señores y señoras senadoras, este plan en el cual se dice se demoró un año en hacerlo, sí, se demoró un año en hacerlo, porque se hizo con mucha responsabilidad y porque no es un plan que está basado solamente en meros eslóganes, está basado en estudio, está basado no solamente en los análisis del Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, sino también con la sociedad y también con los partidos políticos. Y ahí hay aporte para los partidos políticos. Quienes quisieron aportar, pudieron aportar. Como es el caso de Cabildo Abierto, por ejemplo, que hizo aportes que fueron tomados en cuenta. Hay resultados visibles, por eso comencé con El mundo del revés de Eduardo Galeano. Séptima vez que viene el ministro del Interior, que ya estuvo en febrero, a contestar lo mismo, en un ministerio sensible, pero que está dando números, que ojalá estos números sean. Pero no se puede dejar al azar, por eso hay un plan de seguridad nacional como nunca antes hubo, que se ocupa y que está pensado a corto, a mediano y a largo plazo. Porque esto debe ser, señora presidenta y señores legisladores, la seguridad no puede ser un botín electoral, no puede ser un botín electoral. La seguridad es una preocupación de todos, tenemos que lograr acuerdos.
hay una percepción, porque en este mundo que vivimos se amplifica lo malo. Acá tenemos los datos de lo que es el informe sobre la percepción de seguridad ciudadana y victimización, que no hizo el Ministerio del Interior, hizo el Instituto Nacional de Estadística. Y yo leí por la prensa y escuché decir, el 40% de las uruguayas y los uruguayos se sienten inseguros, pero el 60%, y eso como que se omite. Por eso a veces se habla de verdades a medio, de verdades sesgadas. El 60% de las uruguayas y los uruguayos dicen que se sienten seguros. Y retomo algo para que nadie lo malinterprete. No estoy diciendo que esto es una maravilla y que en un año se solucionaron los problemas de seguridad en Uruguay, porque no se van a solucionar. Pero que sí, las uruguayas y los uruguayos tienen una percepción en general, el 60%, de que se sienten seguros caminando en sus barrios. Lo dice el Instituto Nacional de Estadísticas, no el Ministerio del Interior. Y a mí me preocupa algo, que es cómo se dan los relatos. Así que voy a leer el tema, las declaraciones de un muy conocido y respetado político uruguayo. El tema de la seguridad pública ha pasado a ser un asunto prioritario en la preocupación de todos los ciudadanos. Es evidente que en estos últimos tiempos la situación se ha agravado y que la sensación de la gente es de creciente indefensión. Pese a todos los esfuerzos que la policía hace y que todos reconocemos, porque con tan pocos medios y tan bajos sueldos es realmente heroico lo que se hace. Recordó luego que en estos días se han dado casos de ciudadanos asaltados que repelieron la agresión. No hay duda que estamos ante un gravísimo crisis carcelaria, tocó todos los temas, que se gestó a lo largo de un par de años y alcanzó su máximo en el momento en que se retiraba un ministro y asumía el otro, que se había inaugurado la política de cárceles abiertas, se disolvió la Guardia Penitenciaria y se debatía profundamente la seguridad interna en los penales. Ahora se anda con los presos paseando por el país y el tema que era solo de Montevideo o Canelones a lo más, se ha difundido a toda la República. Mientras tanto va creciendo la inseguridad porque vivimos en un clima de serial televisiva con fugas, persecuciones. Subrayó el hecho de que es muy importante la fuga de un preso, que siempre fue un hecho excepcional, rarísimo en la vida del país, hoy ya es normal. Y tanto ha caído la seguridad que nos hemos acostumbrado a escuchar un día sí otro también una fuga que están persiguiendo de los delincuentes. Y esto también es muy importante. Y dice, sabemos, y no es un misterio, que la raíz de la situación es un tema social. Todo lo contrario a lo que se dijo cuando se comenzó la interpelación. El país ve aumentar su marginalidad y de allí que se forma la cantera generadora de esta ola delictiva. Combatir esa marginalidad desde la infancia, con escuelas de tiempo completo, con mejores políticas de vivienda, no es solo un tema ético, es también un modo profundo de prevenir la expansión de este mal. Señora Presidenta, esto lo declaraba en el año 1994 el dos veces presidente de la República, Julio María Sanguinetti. O sea, cuando acá empezamos esta interpelación y se acusó que los males empezaron con el Frente Amplio. Recuerdo, 1994, estas son las declaraciones del doctor Julio María Sanguinetti. Cuando se dijo, al comienzo de esta interpelación, que no valían las políticas sociales, que no había. No, lo dice el doctor Julio María Sanguinetti. Es importantísimo. ¿Y sabe qué? Este plan de seguridad, que ahora después nos vamos a referir, justamente tiene el programa Más Barrios, que implementa la política de seguridad con una mirada integral, no solamente desde la inteligencia, la prevención y la represión de los delitos. Digo represión porque no nos tiembla la voz para decir que cuando hay que reprimir,
y este ministerio lo tiene clarísimo, sino también acompañar en los barrios con políticas integrales, porque la educación es importante, ya lo decía Sanguinetti en el 94, porque la vivienda es importante, lo decía también Sanguinetti en el 94. Raro que pasaron tantos años, bueno, ahora se está tratando en este plan. Digo esto porque se intenta poner un relato. Yo escuché cosas como que los problemas empezaron con los gobiernos del Frente Amplio. Eso es falso. Que este gobierno está resignado y entregado. Totalmente falso. ¿Sabe lo que sucede? Que cuando uno repite una verdad sesgada, cuando uno repite en algunos casos una mentira, que vamos a liberar presos, nadie lo dijo, no está en ningún lado, pero el relato se instala. Uno lo dice, el otro lo replica en una red social, lo levanta la prensa y usted tiene titulares que dicen que el Frente Amplio va a liberar presos cuando es totalmente falso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en esos relatos, mucho cuidado. Y reitero, porque la seguridad no puede ser un botín electoral. Porque cuando tenemos problemas con la delincuencia le afecta a la gente que votó, a todos los partidos políticos. Y nosotros necesitamos, queremos y tenemos tener un Uruguay más tranquilo, un Uruguay en paz, un Uruguay con la menor cantidad de delitos posibles. Porque la maravilla que se han hablado acá de algunos países centroamericanos, es decir, eso no es ni la realidad de Uruguay, ni nadie de ningún partido político en Uruguay, por más que digan y hablen en la prensa, va a jugar a decir suspendemos las garantías constitucionales y entramos en un Estado que puede mandar a la gente a la cárcel sin problema. Porque eso solo lo hacía la dictadura. No creo que ningún partido político representado en este Parlamento diga suspendamos las garantías constitucionales y empecemos a mandar gente a campos de concentración. Más allá de que puedan hacer menciones o, como le decimos en mi pueblo, coqueteo con decir algo, nadie se va a jugar a hacer eso. Eso tengo la certeza. Ahora, se pedía un plan y tenemos un plan. Y, Presidenta, una cosa que me molestó personalmente muchísimo es que se usara el nombre y la imagen de exministros ya fallecidos. Realmente. Yo siento un profundo respeto por Bonomi, por Díaz y también por Larrañaga. Jamás de mi boca saldría poner una foto, una imagen o el nombre de Larrañaga para hablar de la seguridad. No lo haría ni lo voy a hacer, porque tengo ejemplos que están vivos y se pueden defender. Y yo era diputado en el periodo pasado y interpelamos al ministro Heber y nos prometió un plan que no llegaba. Hijo de puta, Francisco Fay hizo una columna en El País hablando acerca de cómo que se estaba perdiendo la laicidad por la cantidad de cosas que hay en este país. Y pone, por ejemplo, hace años que se verifican embestidas de mayor o menor virulencia contra nuestra laicidad, que si una virgen en la Rambla, que si la zumbando sus fallas en febrero cantando un acto de presidencia, que si la misa del gordo tal en playa cual, porque así lo quiere lo beso en cuestión. Que tenemos en Uruguay y que debemos seguir. El Gordo Verde tuitea la foto de la cosa y pone, se puede pensar distinto sin falta de respeto, cuando el argumento se queda corto mismo, aparece el agravio. Mucha intolerancia disfrazada de aparente neutralidad. Yo elijo intentar seguir dialogando desde las ideas. Saludos y lo beso en cuestión. Y Francisco Fay, muy llamativo. todo lo contrario, va a decir, maganudo. Hola, Gordo Verde, gracias por la decisión de la columna. De ninguna manera, a mi criterio, obeso puede leerse como agraviante. Su definición según la RAE es adjetivo dicho de una persona excesivamente gorda. Sinónimos afines son gordo, grueso, rollizo, pesado, adiposo, gordinflón, ñomblo. Se autodefiniste aquí y se conoce popularmente como el Gordo Verde.
referirte como un sinónimo de gordo te haga sentir que es una falta de respeto o un agravio es algo que no comparto. No le permite compartir ni el contexto del texto ni la definición en sí de obeso, ni tampoco le permite el uso que tú le das a gordo. Ni aclaro además, fue para nada mi intención la de gravedad por escribir obeso. Dicho lo cual, no hay nada intolerante en el texto. Es más, tu comentario forma parte del victimismo que el texto describe, no hay nada en tu texto que deje de pensar en está corto mismo mi argumento, papá. En cualquier caso, gracias por la decisión y sinceramente te deseo mucho éxito en tus tareas sociales que son muchas y bienvenidas. No así claro está tu impulso veraniego a violar la identidad neutral y abstencionista, ya que tanto trabajo costó en este país. Y perseguir el dinero. Porque al narcotráfico, en este texto el decomiso le hace mal, pero lo que más mal le hace es cuando le quitan el dinero o se lo congelan. Hay que trabajar. Y este plan considera eso. Ataque a los nuevos fraudes y delitos, fortalecer el sistema de justicia, la prevención como primera línea de protección, la policía, un actor clave, presencia policial, refuerzo del patrullaje, incorporación de más de 2.000 policías. ¿Sí? ¿Qué se va a hacer? Tal cual. Y el ministro creo que lo acaba también hace un ratito de decir. Operativos en zonas críticas, que no vamos a reprimir. ¿Quién dice que no se va a reprimir? El delito en este país se reprime. Inteligencia contra el narcotráfico, tecnología para combatir el delito, tecnología como nunca antes. En los gobiernos del Frente Amplio se apostó a la tecnología, al armamento y a la salvaguardia de nuestras policías y policías. Porque también, entre tanta cosa que se dice y se desdice, nuestra policía piensa, nuestro ministerio piensa en la policía, en los chalecos de los policías. Y no que estuvieron 3 años los policías con los chalecos vencidos en el periodo pasado. 3 años con los chalecos vencidos. También está secreteando hay chalecos con Gustavo González enfrente a la cámara. Femenina. Si hay alguien que sepa leer labios, fronteras, acción contra las armas ilegales, protección a mujeres, acción contra los delitos digitales, capacitación para la policía. No es frase y eslogan, es apoyo, es en salario, es en armamento, es en tecnología y es en capacitación. Y eso está en el plan. Comisarías y presencia territorial, refuerzo del rol de las comisarías en todo el país y despliegue de unidades en todo el país, implementación de comisarías móviles y aumento, prevención en los barrios, control del sistema penitenciario, que es un problema que tenemos y que nadie puede decir, porque pasaron todos los gobiernos y nadie ha logrado solucionarlo. Acá hay planes para hacer, se va a mitigar. La solución mágica no existe, no existen las soluciones mágicas, pero este es un plan de uruguayos pensado para las y los uruguayos. Firme, claro y respetando los derechos humanos y los derechos constitucionales. Y sobre todo, respetando y apoyando a nuestra Policía Nacional. Porque también hay que resaltar algo. Con este gobierno y con el gobierno anterior y con los otros gobiernos del Frente Amplio, nuestra Policía Nacional resuelve y va a seguir resolviendo la enorme mayoría de los delitos que se denuncian. Así que, señora presidenta, yo creo que no podemos hablar sobre esos relatos que se hacen. Tenemos que hablar sobre cifras, tenemos que hablar sobre la realidad y tenemos que pensar en el bienestar de las uruguayas y los uruguayos, de todo, que todos los uruguayos y las uruguayas, no importa en qué barrio vivan, puedan tener la misma calidad de vida y la misma seguridad. Acá hay un plan, y no es un plan que está muerto, es un plan que está vivo, que quienes tengan aportes para hacer, lo pueden seguir hacer, que se va a evaluar y hay un ministerio de puertas abiertas para escuchar y recibir las propuestas. Presidenta, me está pidiendo una interrupción el senador Nicolás Mesa. Adelante, senador. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, saludar a la delegación del Ministerio del Interior, al ministro, a la subsecretaria, a las autoridades presentes, políticas, técnicas y policiales. Y corresponde señalar y reconocer la amplitud y el nivel de información presentada por el Ministerio, porque se nota el trabajo técnico y operativo que hay detrás de esta exposición.
Y ese es un esfuerzo institucional que creo que es importante que todos debemos reconocer. Ahora, señora presidenta, creo que este tipo de debate tiene un riesgo. El riesgo de volver a discutir lo mismo de siempre, con los mismos argumentos y llegar siempre a los mismos resultados. Por eso me parece importante dejar algunas consideraciones. Cuando hablamos de seguridad pública en Uruguay siempre hablamos de las medidas, las herramientas, de lo que se hizo, de lo que no se hizo. Pero si miramos el problema con un poco de perspectiva, nos vamos a dar cuenta que hay algo que se repite y que tenemos que reconocer. Es que no hemos podido evitar como país que el tema se transforme en un botín electoral, como decía recién el senador propinante. No hemos podido evitar que esto sea una competencia por ver quién tiene la frase más dura o quién logra el mejor titular, o de discutir quién respalda más o menos a la policía. La Policía Nacional no es propiedad de ningún partido político y eso nos cuesta superar esas discusiones. Y mientras eso pasa, los problemas siguen. Como país, no hemos logrado sostener en el tiempo las políticas que funcionan. Y para mí, ese es un punto central del debate. En la seguridad no hay atajos, hay procesos. Y hoy creo que en Uruguay no tenemos un problema de diagnóstico. Fue muy claro el ministro. Lo que tenemos es un problema de acuerdos y de continuidad en la construcción de políticas públicas en materia de seguridad. Y ahí es justamente donde cobra sentido el Plan Nacional de Seguridad. No como un conjunto de medidas aisladas, como un intento de ordenar, de sostener y de proyectar en el tiempo políticas de seguridad basadas en la evidencia. Señora presidenta, es cierto que como país no hemos sido capaces de sostener esas políticas de forma consistente, ordenada, planificadas y acordadas. Y ahí está el desafío de hoy. No en discutir el pasado, en construir continuidad hacia adelante, construir verdaderas políticas de Estado. Sin Estado no hay seguridad. Y si hay algo que este debate nos tiene que dejar, más allá de las diferencias, y voy a coincidir con el senador Camí, no porque sea Maragato, sino porque coincido en uno de los... Adelante, senador. Decía que voy a coincidir porque trajo un elemento que me parece importante, que más allá de las diferencias, en algo nos tenemos que poner de acuerdo. No, pedir un dinero. Aunque sea en lo básico, en los objetivos, aunque sea en sostener lo que sabemos que funciona. No podemos irnos de esta sala igual que como entramos. Tenemos que encontrar puntos de acuerdo. Por ejemplo, la seguridad no es solo un problema policial, se necesita un enfoque integral y en eso creo que estamos de acuerdo. Es un problema que involucra a todo el Estado, la educación, la salud, la vivienda. Se ha dicho por ahí que este es un plan del Ministerio, pero no, es un plan del Gobierno. Pero aún más, me parece que es un desafío del Estado. Como señaló el propio ministro en esta sala, este plan no surge de una mirada aislada. Fue una construcción colectiva. Y cuando un tema de esta magnitud se construye de esa manera, lo que está en juego no es solo la visión de un gobierno, es la posibilidad de construir políticas que trasciendan gobiernos. Y ese es el desafío que tenemos hoy. Porque el crimen organizado no crece en cualquier contexto. Crece cuando el Estado se debilita, cuando se fragmenta, cuando se divide. Una sociedad dividida, un sistema político dividido, una policía dividida, es el escenario ideal para el crecimiento del crimen organizado. Y eso no es casualidad, eso es lo que se espera, eso es lo que desean los más altos delincuentes. Entonces nuestra respuesta tiene que ser justamente lo contrario, más coordinación, más cohesión y más unidad. No podemos regalarles ese escenario, no podemos generar las condiciones que más les sirven
al crimen organizado. Porque si nosotros nos dividimos, si el país se divide, ellos avanzan, como lo han hecho en otras regiones del país. Terminó su tiempo, senador. Sí, pero voy a solicitarle a la sala si me puede extender los 15 minutos. ¿Cómo no? 21 en 22. 21 en 22. ¿Va a seguir haciendo uso de la palabra? Le voy a dar otra interrupción. Adelante. Gracias, senador. Creo que después de todo lo expuesto hoy por el Ministerio, queda claro de que hay gestión, los números tienen una tendencia clara a la baja, hay trabajo policial, hay operativa en el territorio. No voy a entrar en cada uno de los puntos en los que deberíamos estar de acuerdo porque no da el tiempo, pero sí me quiero detener en uno que es fundamental, como decía al principio, el crimen organizado y el narcotráfico, porque se está en un punto en el que hoy tenemos la obligación de encontrar acuerdos en cómo enfrentar este tema. No hablamos solo de un delito, es estructura, es control, es poder. No podemos ponernos de acuerdo, al menos en lo básico, en enfrentar juntos el crimen organizado. No podemos acordar que este es un problema que trasciende partidos, que trasciende gobiernos, que trasciende coyunturas. Finalmente, señora presidenta, hay algo que no podemos perder de vista. La gente que hoy nos está mirando y la que nos va a mirar después, no está esperando a ver quién gana este debate o quién genera la frase más ingeniosa. Nos están mirando para ver si somos capaces de desarrollar y acordar soluciones a situaciones sumamente dolorosas. Y creo que ese es el camino que se está marcando, no negar los problemas, sino construir continuidad. Porque el problema no empezó ahora, ni se va a solucionar con una medida mágica. Y si tenemos coincidencias en temas centrales, entonces el desafío no es discutir, el desafío es hacerlo juntos. E insisto con este concepto, una sociedad dividida, un sistema político dividido y una policía dividida es el escenario ideal para el crimen organizado. No podemos regalar ese escenario. Tenemos la obligación de hacer exactamente lo contrario. Coordinar, sostener y actuar juntos. Porque si nosotros nos dividimos, ellos avanzan. Y si ellos avanzan, retrocede el país. Y las consecuencias las sufre la enorme mayoría de nuestra gente. Y eso es lo que no podemos permitir. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Muy bien. Bien, muchas gracias, senador. Tiene la palabra el senador Zubia. Gracias, presidente. Estamos en una ubicación física. ¿Y de quién apareció? ¿Qué es esto que está pasando? Salí, fuera. Tentación. Subía. Hola, perdida.